lo dije bien clarito. Las 12 del día, 17 minutos, pues vamos con un primer ángulo para ir comenzando con esta parte de la entrevista con la psicóloga, a quien le agradecemos por darnos su testimonio, su opinión sobre este tema en cómo afecta el machismo en nuestra sociedad. Pues en esta ocasión, para ir abriendo el espacio, para ir empezando con las preguntas, tenemos esta primera participación donde ella nos dice qué es el patriarcado, para ir informándonos un poco acerca del tema, de algo que se menciona bastante, pero a veces como que no nos ponemos o nos detenemos a pensar, a indagar más sobre esto. Así que, ¿qué les parece si vamos a escucharla a continuación y sigan en sintonía de Radio Teocelo? Hola, buenos días, mi nombre es Arcelia Suárez, soy psicóloga con una maestría en antropología social y un doctorado en desarrollo rural, y me dedico a acompañar principalmente grupos de mujeres y jóvenes en el trabajo sobre el cuerpo-territorio y también a la cuestión clínica, es decir, a la consulta. Pues bueno, muchas gracias por invitarme a este programa, muchas gracias también a Radio Teocelo por el espacio, y pues bueno, felicitar a la radio por mantener estos espacios para poder pensar, cuestionarnos y sobre todo pues dirigidos a les jóvenes. Entonces bueno, sobre esta pregunta de qué es el patriarcado, pues bueno, la palabra patriarcado pues viene de la palabra patriarca, que pues es una palabra que se usa para designar pues a quien tiene u ostenta el poder en una organización social. Si recordamos, por ejemplo, nuestra educación católica, cristiana o religiosa, pues muy seguramente habremos oído hablar de los patriarcas de la iglesia, que bueno, eran estas figuras de autoridad que por lo general eran las encargadas de transmitir la sabiduría o el conocimiento que Dios les transmitía a ellos. Y bueno, con esa base, otras cosas que se fueron sumando, pues se fue construyendo esta idea social, cultural, de que quien tiene el poder, el control y el dominio, pues es la figura masculina, el varón, el patriarca. De ahí es que viene este término de patriarcado para denominar cómo es que existe una estructura de organización y de dominación sexogenérica en donde prevalece la autoridad y el poder de los hombres y todo lo que en general se establece como masculino, mientras que las mujeres pues son las despojadas de estos ejercicios de libertades, derechos, de poder económico, social o político. A veces nos cuesta trabajo pensar o creer que oye, esto del patriarcado si existe o no existe, y pues bueno, solo basta que como mujeres, como personas, miremos a nuestro alrededor y veamos pues qué figuras de autoridad tenemos, cómo es culturalmente el dominio, el control, el poder y también el ejercicio de la violencia recae muchas veces en las figuras masculinas. Por eso tenemos al jefe de familia, al sacerdote, a la figura del hombre, bueno, en este caso del presidente. Entonces, bueno, pues en general sí que hay un montón de figuras masculinas, y estas figuras masculinas, pues bueno, ostentan el poder, y muchas veces pues un poder que se ejerce desde el maltrato y la violencia. Entonces, bueno, pues de manera general eso podríamos denominar como patriarcado, esa organización o esa estructura sociocultural en donde el poder, el control, el dominio y el ejercicio de la violencia se asume, se atribuye a los varones y la figura masculina. Permanece a la escucha. Continuamos en estos momentos con el espacio Hablemos Entre Panas, y estuvo esta primera participación de la psicóloga Arcelia Suárez, quien nos da un primer vistazo a qué es el patriarcado y de tanto que se habla de él, cómo han sido excluidas, en este caso las mujeres, en diferentes ámbitos, desde diferentes cargos públicos, y cómo esto se remonta pues no hace apenas 20 años o apenas hace 50 años, sino que viene desde siglos atrás, que se venía haciendo a la mujer a un lado o detrás del hombre, y todos estos perjuicios que han ido manchando a nuestra sociedad y con los que se han ido creciendo, cultivando desde las infancias. Entonces, pues ahí estuvo este primer preámbulo que nos da la psicóloga Arcelia de qué es el patriarcado, y a continuación ella justamente nos habla un poquito sobre la historia de por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y también porque es una conmemoración y no una celebración, no el hecho de estar felicitando a las mujeres, ¿verdad? Sino es una conmemoración. Ya nos hablará en estos momentos ella sobre el porqué y la historia. Vamos a escucharla, son las 12 del día con 26 minutos.
¿Y por qué se conmemora el 8 de marzo? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este día se estableció en 1977 por la ONU, ya con esa fecha, 8 de marzo, aunque 2 años antes, en 1975, fue cuando la Organización de las Naciones Unidas conmemora el primer Día Internacional de la Mujer. Tomaron esa fecha por 2 eventos principalmente. Bueno, primero que a principios del siglo XX, por allá de inicios de 1900, pues estaban en efervescencia los movimientos obreros, de huelgas, de organizaciones sindicales y todo este movimiento de organización que devino en que ahora tengamos muchos derechos, ¿no?, como hombres y mujeres, y al mismo tiempo empezó a darse cuenta que no eran los mismos derechos los que se estaban otorgando a los hombres que a las mujeres, que no estábamos en condiciones igualitarias y que, por ejemplo, se pagaban menores salarios a las mujeres que a los hombres en una fábrica por hacer el mismo trabajo. De estas situaciones empiezan a organizarse mujeres en todo el mundo. También había, como les decía, una organización sindical, obrero, campesina bastante fuerte. Estaba en boga también el movimiento socialista y comunista. Eso hizo que se gestara en esa época pues una conciencia muy crítica y que empezaran a cuestionarse muchas cosas, y entre ellas esta situación que vivíamos las mujeres, o que vivían las mujeres más bien en aquella época. En 1908, las mujeres de una fábrica textil en Nueva York pues hacen una huelga justo exigiendo mejores salarios, o que al menos fueran iguales a los de los varones, jornadas laborales de al menos 10 horas, ni siquiera estaban planteando todavía la jornada de 8 horas, sino que se les redujeran a al menos 10 horas, y estaban en huelga, habían tomado la fábrica. El patrón no hizo caso, no quiso escuchar las demandas, cerró la fábrica, inició un incendio al interior, y como las personas estaban encerradas en la fábrica, principalmente mujeres, pues murieron calcinadas 129 mujeres. Entonces, al año siguiente, en 1909, a finales de febrero, se organizan en Estados Unidos y ya empieza este movimiento de las marchas de las mujeres, de un día para conmemorar a estas mujeres que habían muerto por exigir mejores condiciones laborales. Y también por aquellos años, a inicios de ese siglo, en 1917, las mujeres de Rusia también deciden protestar de nuevo, en este caso por pan y paz, era el lema. Contra estas guerras estaba la Segunda Guerra Mundial, en los años de la posguerra. Las mujeres deciden también organizarse y protestar. Allá tenían otro calendario, casualmente la fecha en que protestaron en este calendario, en nuestro calendario, era el 8 de marzo, para ellas era finales también de febrero. Poco a poco se fue estableciendo el 8 de marzo como un día que representaba o que era simbólico para mujeres de diferentes partes del mundo, principalmente de estas dos potencias, Estados Unidos y Rusia, y es como se establece el 8 de marzo como un día para conmemorar, no para celebrar, no para felicitarnos, sino para recordarnos que como mujeres tenemos ahora las condiciones que tenemos, los derechos que tenemos, gracias a todas estas mujeres que han luchado antes de nosotras, y todo lo que nos falta por hacer, pues debemos seguirlo peleando, porque no nos ha sido gratis, no nos ha sido regalado. También un día para conmemorar a estas mujeres, para honrarlas, pero también para invitar a las nuevas generaciones a que sigamos pues luchando, porque esta es una lucha de largo aliento, para que nos toca hacer lo mismo, digamos, que estas mujeres de principios del siglo XX, para que las mujeres de los próximos décadas y siglos quizás pues tengan otras condiciones de vida. Por eso es que se conmemora el 8 de marzo. XEYTM. Transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Y a través de una antenototota gigante pasa la señal para llegar a su casita. A 1000 watts de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radioteocelo.mx. Vine para educarme y me mandaron pa' mi casa. No puedo estar... Ana, muchas felicidades. ¿Felicidades? ¿Por qué, Diego? Si no es mi cumpleaños, ni me gané la lotería. Ya sé que no es nada de eso, pero es 8 de marzo. ¡Feliz Día de la Mujer!
Alto ahí, Diego. Párala tu tren. En realidad, hoy no es un día para celebrar. Se trata de una fecha para conmemorar y reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad y sus derechos. Además de visibilizar uno de los principales objetivos del movimiento feminista: frenar la violencia machista y exigir justicia por los feminicidios ocurridos. Porque el 8 de marzo no se celebra, se conmemora. Somos más fuertes dejando nuestro legado. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No, destruyendo el patriarcado hoy. Las 12 del día, 33 minutos en Teocelo, Veracruz. Continuamos un día agradable, está un poco soleado el día de hoy. Esperemos que lo disfruten en estos momentos y justamente hemos llegado a esta pregunta que tanto queríamos llegar, porque justamente es la pregunta central del día de hoy del programa y dice más o menos así: ¿cómo afecta el machismo a nuestra sociedad? Y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Esta pregunta la estuvimos haciendo circular, como lo comentábamos al principio, durante el día de ayer, antier, en nuestras redes sociales, ya sea Instagram y también en Facebook, y también recurrimos a otros lugares, como fue en la ciudad de Jalapa, a recabar algunos testimonios. Vía Instagram nos llegaron por acá 4 opiniones de diferentes chicas y también un chico por acá, a quienes les agradecemos. Mabel nos dijo que nos limita a sentirnos seguras en cualquier lugar si llevamos ropa corta u holgada, si estamos solas, sea de día o de noche, sufriendo de acoso callejero y comentarios ofensivos, limitándonos a disfrutar de una caminata tranquila, por siempre estar pendiente de cualquier situación extraña que nos haga sentir peligro. También Melissa, ella nos dice que el machismo ha perpetuado desigualdades de género, limitando las oportunidades y derechos de las mujeres y promoviendo roles de género estereotipados. Esto se manifiesta en discriminación laboral, violencia de género, falta de representación, expresión y valoración de distintas cualidades para asumir cargos superiores en distintos medios, así como limitaciones en la autonomía y libertad de las mujeres. El machismo en sí es un retroceso en el desarrollo progresista de la sociedad. Y nuestro amigo Asher nos comentaba que qué hacer, ¿verdad? Él desde su opinión, si no se iba a la lucha. Él nos dice que informarse acerca de la lucha, crear conciencia en contra de la discriminación de género y llevar en marcha las actitudes para hacer del mundo más inclusivo y justo e importante, no transcriversar la causa con afirmaciones ignorantes y poco certeras. Esto es algunas de las opiniones que pudimos recabar en estos días, agradeciendo de su participación y el uso de las redes sociales para dar a conocer las luchas que se están viviendo día con día. Por acá también tendremos a continuación un sondeo que se realizó el pasado jueves 7 de marzo en la zona universitaria de Jalapa. Vamos a escuchar qué es lo que las chicas y chicos de allá también nos pueden decir acerca de este tema de cómo afecta el machismo en nuestra sociedad. ¿Cómo crees que afecta el machismo a nuestra sociedad? Qué buena pregunta. Tan solo, escolarmente, puedo decir que he tenido varios maestros. De hecho, el primer semestre tuve un maestro que hacía muchos comentarios machistas, al cual, gracias. Nos quitaron ese maestro, hablaron con él. Pues sí afecta bastante porque luego, siento que hay mucha violencia generalizada ya. Que ya, lo ven normal y siento que no debería de ser así. En cuestión de las mujeres, obviamente tenemos muchas menos oportunidades que los hombres. Los hombres por lo general tienen más oportunidades, tienen los caminos abiertos. Las mujeres tienen que luchar doble o triple. Tenemos que escalar más lugares y aun cuando tengamos, un buen nivel, por ejemplo, en laboral y tengamos conocimientos, si llega un hombre, simplemente le van a dar el trabajo porque es hombre. Entonces todavía hay muchas injusticias. Yo creo que sí, y alrededor también de todos mis compañeros a lo largo de mi vida académica he visto igual mucho de esos machismos y puedo decir que yo también en algún punto los he hecho, pero poco a poco los vas entendiendo qué hacer y qué no hacer, y sobre todo entender que no es un punto de vista ajeno al que tú tienes, sobre todo tomando en cuenta, no los veamos como dos géneros aparte, sino como una persona, un individuo que está rodeado de un contexto social, de un contexto cultural, y que hay factores que intervienen en cada uno de ellos. Por lo tanto, cada persona tiene su propia vivencia. El machismo yo creo que tiene que ser pensado de una manera en la cual entendamos también ambas partes, pero hacia un nivel más empático, obviamente con las mujeres, tanto con las mujeres también como los hombres.
Pues de múltiples niveles, en un sentido incluso hasta cultural, porque bueno, desgraciadamente aún sigue arraigado este tipo de ideologías. Normalmente en las personas que son un poco más mayores que nosotros, como de aquellos de 40, un poco más, quizás es una generalización, pero en realidad sí se notan esos micromachismos en algunas ocasiones. Podríamos decir de que en el asunto laboral, por lo menos en nuestra área de derecho, ya medio se está quitando esa cuestión, pero en otras áreas como son ingenierías y así de ese estilo, aún sigue habiendo como esta diferencia entre mujer que estudia alguna ingeniería o alguna licenciatura que tenga que ver con ciencias o en matemáticas prácticamente, sí se ve esa diferencia de trato, más que nada en lo laboral o al momento de conseguir un trabajo. O sea, a pesar de que ya ha habido mucho avance en cuestiones de inclusión y todo eso, pero sigue existiendo el machismo prácticamente en todos lados, aparte de que sigue muy normalizado como algunas pequeñas acciones que la gente toma como normales, que deberíamos empezar a quitar como normales porque afectan pues en ámbitos como la escuela, laboral y todo eso. Entonces sí se refleja aún mucho a pesar de que tratan de haber avances. Pues bastante, siento que ahorita pues como tal eso está volviendo a pesar de que pues se suponía que ya estaba atrás. Considero que afecta mucho, que es algo que afecta desde que estamos pequeños, o sea, como que ya más a nivel de crianza, tiene mucho que ver. Las 12 del día con 40 minutos, pues ahí estuvimos escuchando algunas opiniones de los chicos y chicas de la zona universitaria, a quienes agradecemos por darnos opinión. Tenemos otra opinión que se nos hizo llegar pues de manera escrita. Agradecemos a nuestra amiga Natalie, quien nos hizo llegar su opinión, y lo que nos dice fue que yo siento que el machismo es algo que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, pero mucho más a las mujeres. El machismo ha existido a lo largo del tiempo, a veces demasiado presente. Desde la educación en casa, con el machismo afecta en varones a no hacer nada, a que sean atendidos por mujeres, ya sean sus madres, abuelas e incluso hermanas. Esta obviamente desfavorece estando en la sociedad, ya que se inutilizan, y cuando es el momento de ser autodependiente, caen en la problemática de no saber atenderse a sí mismos, no saber asearse correctamente, no saber cocinar, ni tomar decisiones correctas a la hora de decidir. Pero no solo eso, también algo que les afecta del machismo a propio género masculino es la represión de emociones, ya que al hombre tiene el estereotipo de no ser débil, comportarse como macho. Esto hace que los hombres lleguen a tener problemas internos que por el simple hecho de ser hombres no toman las medidas adecuadas para manejar lo que llevan dentro de ellos, pues normalmente liberan sus sentimientos a través del trabajo, pero no de la forma correcta. La mayoría llegan a sobreexplotarse porque no saben qué hacer con ello. También hay casos de abusos entre hombres, y esa misma represión hace que no se hable de ello. Entre los mismos hombres se burlan entre ellos porque ¿cómo un hombre será abusado? No se toman en cuenta que es un hecho muy grave. Además, esto alienta a crear mentes prepotentes, que hace que a la mujer se vea como una raza inferior y que son pertenecientes a casa, siendo que no es así. El trato hacia el género femenino en el machismo no puede ser más denigrante. No hay respeto, no importa quién, qué o cómo seas y vistas. Desde niña te enseñan a atender, te explotan en labores de la casa y a atender al hombre que está al mando al mismo tiempo. No hay permisos de salir, solo por ser niña o mujer. En lo personal, me tocaba estar encerrada en casa mientras veía a mi hermano ser libre con su vida. Por mucho tiempo quería no ser mujer. Maltrato en casa, en las escuelas, en la calle, en ningún lugar estamos seguras. Nos enseñaron a quedarnos calladas y hacer un sobreesfuerzo para poder destacar y ser valorizada. Algo que también he visto mucho son en las áreas de trabajo, donde hay preferencia hacia los hombres, hacia cargos importantes. No vivimos igual el machismo mujeres y hombres. Si bien a ambas partes nos afecta, no hay nivel de comparación entre la violencia machista que vive una mujer, desde romper estereotipos que han sido impuestos por ellos, igual en el amor romántico, en el que normalmente la persona que tiene que ceder y servir en la mujer, la maternidad forzada desde niñas con juguetes donde fingimos ser mamás a los 5 años, abuso sexual perpetrados por hombres hacia mujeres y niñas en un 90%, golpes, la violencia psicológica de ser acosada constantemente por hombres, incluso violencia cuando ya han logrado dejarlos, hasta lo más vil que es el feminicidio, morir a manos del hombre a quien creías amar y en quien confiaste realmente ser mujer, es dudar de tu seguridad hasta con tu
propio padre. Nos hacían sentir menos merecidas y o exageradas cuando pedimos lo que no nos corresponde. Pues esta también es otra de las opiniones que se nos hace llegar vía WhatsApp también. Agradecemos pues sus opiniones que se hayan abierto para poder ser escuchados y escuchadas a través de este programa. Ahora vamos con un pequeño mensaje y regresamos a nuestro programa Hablemos entre Panas. Marchamos por la vida, marchamos por los ríos, marchamos porque sean libres y limpios. Nos convocamos este próximo 15 de marzo a las 9:30 en la explanada del IMAC, esquina Ruiz Cortines en Jalapa, para convertirnos en un río de gente que reclama el cuidado, saneamiento y acceso al agua para todos los seres vivos. Llegaremos a Plaza Regina, donde habrá micrófono abierto para levantar la voz. De ahí, todo el día habrá actividades en Casa del Lago. Esta acción es en el marco de las jornadas por los ríos libres y limpios. Es una marcha carnaval. Le bailamos y cantamos a la vida, con dignidad y fuerza. Marchamos por el agua, porque sin ella nada, porque por ella todo. Primero fue el dorado, luego el oro negro. Ahora vienen por el oro azul. Pero vivir sin el agua es imposible. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije. 12 del día, 47 minutos, después de haber escuchado las opiniones de diferentes jóvenes de diferentes edades, ciudades y contextos acerca de cómo creen ellos, cómo afecta el machismo en nuestra sociedad, tanto hombres y mujeres. Esta misma pregunta se le hicimos llegar a la psicóloga Arcelia y vamos a escuchar a continuación qué es lo que nos va a decir ella acerca de esta pregunta. Toca preguntarnos qué es el machismo. A veces puede ser que confundamos estos términos. Sin embargo, como ya decíamos, el patriarcado es como la forma en que nos organizamos, en donde se establece que la figura de poder es el varón y lo masculino. Y el machismo es cómo hacemos que eso se materialice y se convierta en actitudes, comportamientos, conductas que recaen finalmente en violencias en contra de las mujeres. Entonces, bueno, pues de manera general, el machismo engloba un conjunto de actitudes, normas, comportamientos, prácticas culturales que van a reforzar y preservar esa estructura de dominio masculino. El comportamiento machista, y esto es importante reconocerlo, es un comportamiento que podemos tener tanto hombres como mujeres, que lo reproducimos de manera como general en la forma en que nos relacionamos entre nosotras y entre nosotros, y que vamos reproduciendo, internalizando, y que por eso es importante pues siempre estar como alertas de cómo nos estamos comportando con las otras personas. Es decir, por ejemplo, pues una práctica cultural muy presente en nuestra sociedad mexicana, la idea de que las mujeres tenemos que servir a los varones, ¿no? Servirles la comida, estar pendientes de si ya terminaron para recogerles el plato, lavar los platos que utilizan, ¿no? Entonces, como esta actitud de servicio al otro, ¿no? Que es una actitud que normalmente es de las mujeres al varón, pues muchas veces se refuerza con comentarios como que, bueno, si eres la hermana dentro de la familia y tienes el hermano varón, que hacen mujeres o hombres mayores de, ay, mira, sírvele a tu hermano. Y entonces, así, de esa forma se va normalizando, naturalizando, pues que la mujer tiene que servir al varón, y esa es una conducta, una pauta cultural machista. También estas relaciones que establecemos entre mujeres de rivalidad, de crítica, pues también es una conducta muy machista, porque lo que hace es que sostiene esta idea machista de que las mujeres no nos podemos relacionar con otras mujeres porque eso, tenemos siempre relaciones de rivalidad o de enemistad, ¿no? Y eso se puede escuchar en dichos como, uy, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, o mujeres juntas ni difuntas, porque social y culturalmente se nos ha promovido la idea de que las mujeres, el lugar que ocupamos siempre va a estar en relación al varón. Eres la esposa, la novia, la amante o la puta. Pues si nuestras relaciones, la forma en que nos nombramos como mujeres siempre es en función de la relación que tenemos con el varón, pues entonces eso establece entre nosotras pues esas relaciones
relaciones de rivalidad, de que vamos a estar peleando por tener la atención del varón. También esas son pautas y conductas machistas que establecemos muchas veces en las relaciones entre mujeres. Eso es importante como establecerlo. También las relaciones machistas que establecen los varones entre ellos, que son relaciones muy violentas entre los mismos varones, en donde si bien entre mujeres hemos podido crear otro tipo de relaciones, y cuando tenemos o construimos un círculo, un grupo de amigas, son espacios en donde por lo general podemos abordar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos va pasando en el día a día, lo que nos duele y también lo que nos gusta. Pues los varones difícilmente tienen espacios como estos para poder compartir su emoción, su sentir, sus miedos, sus preocupaciones. Y también otra conducta machista es, por ejemplo, esta forma de educarles a los varones en donde se les castra la emoción y se les dice desde chiquitos: uy, eres niño, no llores, pareces niña. Todo lo que se relaciona con las muestras de emoción o de sensibilidad se van como moldeando en los varones desde chiquititos para irles castrando esa expresividad de sus emociones. Y esa es una forma, una práctica machista, pero también es una forma de violentarles que tiene efectos e impactos en ellos, en sus cuerpos, en las formas en que se relacionan. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, los varones mueren a edades más tempranas a diferencia de las mujeres. Tienen enfermedades más relacionadas pues con cardiopatías, con riñones, digamos enfermedades que de pronto se asocian a la contención de la emoción. Tienen los más altos índices de suicidio también, y se matan entre ellos de maneras muy violentas. Sí, el machismo mata, digamos, es como la frase más común para denunciar el acto más atroz del machismo, que es el feminicidio, los asesinatos hacia las mujeres, pero también lastima, vulnera y también cobra vidas de los propios varones. Entonces el machismo es algo que nos afecta socialmente tanto a hombres como a mujeres. No es únicamente algo, un comportamiento, conductas o prácticas que tengan los varones, también los reproducimos las mujeres, y entonces pues en ese sentido se pueden crear diálogos, abrir espacios para replantearnos, pues esta es la forma en que queremos vivir, tratándonos de esas formas violentas y desde el maltrato. El Día Internacional de la Mujer es un día que se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. El 8 de marzo conmemora la fecha en que las trabajadoras de las fábricas textiles de Nueva York se manifestaron por primera vez en 1857 para exigir la igualdad salarial con sus compañeros. Pero la tragedia de la fábrica Triangle Shirtwaist está también relacionada con esta fecha, pues la fábrica estaba especializada en la confección de blusas color morado, que es el color que llenó el cielo de Nueva York el día del incendio. El desastre, que cobró la vida de 123 mujeres y 23 hombres, conmocionó a la ciudad y sirvió para hacer avanzar a un alto costo las regulaciones de seguridad en el trabajo y reconocimiento de los derechos de la mujer. Las condiciones en las que estas mujeres trabajaban es un claro ejemplo de explotación laboral, porque aparte de tener un mal pago, ellas no tenían derecho a ningún tipo de descanso. Incluso las puertas de evacuación estaban cerradas, para evitar que las trabajadoras se tomasen descansos no permitidos, ocasionando que decenas de trabajadoras decidieran saltar desde el 10º piso, prefiriendo morir en el impacto de la caída que sufrir una muerte lenta y dolorosa a causa del incendio. El 8 de marzo es una fecha para unir a activistas de todo el mundo, conocer logros y tomar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres, que les brinden mejores oportunidades en todos los ámbitos de su vida, así como reconocimiento por lo que realizan. Tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última. Imaginarás tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la... Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Sotomercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales.
La 1:00 p.m. en punto, se nos fue la primera hora de nuestro espacio Hablemos Entre Panas, y justamente antes de irnos con la siguiente participación de la psicóloga Arcelia, vamos a hacer una pequeña reflexión, o esperemos que ya la hayan empezado en casa, sobre lo que nos contaba ella de cómo el machismo está afectando tanto a hombres como mujeres, como sabemos pues la lucha que se está viviendo día con día, pero también como en el ámbito de nuestra propia salud mental también nos puede afectar en nuestros pensamientos, más que nada en la forma de pensar, que pues se ha arraigado década tras década, año tras año, generación tras generación, y que pues hay que ir rompiendo esas cadenas que al final también nos hace daños a nosotros mismos. Por ejemplo, ya lo comentaba la psicóloga Arcelia hace unos minutos, en cómo los hombres son los que tienen una mayor tasa de suicidios, porque justamente lo comenta también ahí, crecer en esta cultura machista, pues tienen que reprimir sus sentimientos, porque pues un hombre no puede ser débil, un hombre no puede llorar y no puede expresar todo este sentir que tiene, y pues lo tiene que reprimir, ¿no? Eso hace que tenga mayores enfermedades, que mueran antes, que también pues se vean estos tipos de casos como son los suicidios en los hombres. Entonces pues hay que ponerle un alto, hay que ponernos a pensar en todo esto que nos está causando a nivel personal, también a nivel social. Entonces, antes de irnos con otra participación de la psicóloga Arcelia, ¿qué les parece si vamos con un poco de música? Y en un momento más regresamos. La 1:00 p.m. con 1 minuto. Permanece a la escucha. Acabamos de escuchar ese tema a cargo de Natalia Lafourcade, La vida vale, y a continuación tenemos la participación nuevamente de la psicóloga Arcelia, y en esta ocasión ella nos dice también la participación de los hombres en este movimiento feminista, cómo pueden participar, desde qué ángulo. Así que vamos a escucharla, siguen en sintonía de Radio Teocelo. Y bueno, hablar del 8M también es hablar del feminismo o los feminismos, y pues cuando pensamos en feminismo, por lo general asociamos dos ideas, como el feminismo como lo opuesto al machismo, y en ese sentido pues se piensa que es que las feministas o los feminismos quieren que las mujeres sean superiores, y pues en ese sentido no, ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales, sino que queremos pues derechos, al menos los mismos derechos que tienen los varones. No se habla tampoco de superioridad, es decir, de que creemos que las mujeres somos mejores o debemos gobernar o debemos tener el poder del mundo, no, sino se trata justo de equiparar las condiciones para que haya equidad en el acceso y en el ejercicio de nuestras profesiones, en la vida pública, pues en lo que decidamos hacer, que sea equitativo. Tampoco se discrimina, es decir, no es que se diga solamente las mujeres pueden participar, en ese sentido que se menosprecie al otro género, sino que sí que se pone al centro que es una lucha en donde las mujeres hemos estado en desventaja, y por eso es que nos hemos organizado y se han creado diferentes corrientes, es decir, diferentes feminismos que responden a las diferentes realidades que vivimos las mujeres, pero en donde denunciamos esta sociedad machista y patriarcal, y entendemos que el machismo y el patriarcado pues también afectan e impactan a los varones, solo que no nos corresponde como mujeres organizar a los varones para que ellos también denuncien sus desigualdades y las violencias que les atraviesan debido a estas formas machistas de relacionarnos y educarnos. Eso es una lucha que les corresponde a los varones. Esta otra pregunta que se hace, bueno, ¿de qué manera puede participar un hombre en la lucha? Yo creo que pues la manera más honesta va a ser primero pues de preguntarse, de cuestionarse sus propios machismos, de analizar críticamente cómo es que ha ejercido o no estas violencias machistas, también de reconocer y conectar con su propia vulnerabilidad, de hacerse cargo de sus heridas, de sus afectos, de trabajarse para que cuando vaya al encuentro con un otro o con una otra, lo haga ya digamos que sabiendo y conociendo cuál es su historia, de dónde viene, qué le duele, qué necesita trabajar, porque muchas veces los varones llegan a relaciones, por ejemplo, de parejas heterosexuales y heteronormadas, en donde esperan que pues las mujeres también les resuelvan sus propios conflictos afectivos, ¿no? La idea es que se hagan cargo de su historia, que denuncien las violencias que viven, que se organicen, que creen espacios seguros entre varones,
varones para que otros varones también puedan acompañarse, reconocerse, denunciar estas violencias y que también tengan esa responsabilidad afectiva de que una vez que reconozcan que sí, que también han sido violentados por estas formas machistas de relacionarnos, se hagan cargo de eso y no esperen que las mujeres, encima de estar dando esta lucha, pues también atendamos sus propios procesos o les encaminemos en sus propios procesos. Yo creo que esa es una de las mejores maneras en que pueden participar los varones en esta lucha, la revolución de los afectos que se le llama también pues desde los feminismos. Entonces pues me parece que desde ahí tienen muchas posibilidades, pues eso, de romper el pacto, de que si conocen a algún varón que ejerce un tipo de violencia, pues no lo perpetúen, no lo promuevan, de que si les llegan imágenes, ¿no?, que es lo de hoy por los famosos packs, o de imágenes que tienen que ver con la vida íntima de las mujeres o información que tiene que ver con la vida íntima de las mujeres, que no la compartan, que pongan un alto, que rompan en ese sentido pues este pacto patriarcal, que no respalden a otros varones que ejercen violencias de lo cual ellos pues pueden ser testigos, que esas pues son algunas de las formas en que ellos también pueden participar de este movimiento feminista. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este 8 de marzo es un día en el que se recuerda la importancia que tiene la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. El motivo por el cual se conmemora este día, en particular, se debe a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa en 1917. Esta conmemoración fue oficial hasta 1975 por las Naciones Unidas. No hay nadie que tenga más poder sobre ti que tú misma. Nos queremos libres, fuertes, escuchadas, respetadas y juntas. Detrás de una mujer poderosa está ella misma luchando a diario. Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad. No hay una mujer detrás de un gran hombre, sino hay una gran mujer a un lado de un gran hombre. Para continuar con el espacio tenemos lista a la psicóloga Arcelia. Nos dice los mitos, tabúes, ideas que se han generado a través del machismo, del patriarcado, sobre diferentes puntos desde los roles de género. Vamos a escucharla a ver qué nos dice, qué información nos tiene en esta ocasión. Sigan en sintonía de Radio Teocelo. Sobre esta pregunta de qué ideas o mitos se vehiculan desde el patriarcado, yo creo que los más conocidos son los estereotipos y roles de género, es decir, estas ideas de que por ser hombre o por ser mujer, pues te corresponde hacer o no hacer cierto tipo de cosas o de tareas. Esta idea también de que si naces con una vulva te corresponde ser mujer, amar a los varones, ser sumisa y estar siempre al cuidado de los demás, mientras que si naces con un pene, pues te corresponde ser hombre, ser varonil, ejercer el poder, la libertad, ser como precavido a la hora de amar, es decir, no darlo todo en el amor, sino que siempre considerar que pues eso, tú eres la persona más importante en tu vida, la idea de que siempre habrá una mujer que te atienda, ¿no? Estas construcciones en torno al género, de que así debe de ser un hombre, una mujer o una persona que nace con una vulva o con un pene en nuestra sociedad, pues se reproduce a través de estos roles y estereotipos de género, es decir, del varón como proveedor, como jefe de familia, como mujeriego, como varonil y viril, es decir, pues que puede tener muchas parejas sexuales y muchas relaciones sexuales y siempre puede, es decir, la figura del varón asociada a la potencia sexual, a que el varón pues no puede contener sus instintos y por eso de pronto puede ser violento o por eso viola, ¿no? Todas estas formas del ser varón pues son estereotipos y roles de género que se le atribuyen y que de alguna manera pues siempre son opuestos o se construyen en oposición al sujeto femenino, que si eres mujer entonces te toca ser mamá, tienes que el instinto materno y entonces por eso es que sabes cuidar, te toca dedicarte a los trabajos de cuidados y reproductivos en el hogar de preferencia,
te toca pues eso, ser sumisa, estar siempre como para los demás, para el cuidado sobre todo de tu pareja o de los varones de tu casa. Entonces bueno, como que estas ideas se establecen y se dan como por sentadas, como que así tiene que ser. Sin embargo, pues son construcciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra historia y que vamos reproduciendo. Pues es importante ir cuestionando e ir desmitificando, porque a la larga estas formas tan fijas, tan establecidas, tan estrictas de ser un hombre o una mujer, pues tienen un impacto, como ya hemos visto. Han llevado pues en nuestro país acciones tan cruentas y violentas como los feminicidios, porque pues eso, el sujeto varón siente que la mujer le pertenece, porque al verla como sumisa, como débil, al crearle esta idea de que las mujeres siempre están para servirle, pues de ahí a que asuma que es suya, que es una cosa que le pertenece y que tiene el derecho de hacer con ella lo que quiera, pues bueno, es solo un paso, ¿no? También, bueno, hablábamos pues estas formas violentas incluso de tratarse entre varones, porque siempre tienen que estar demostrando la virilidad y que son varones, ¿no? Y esto los lleva a tener muchas conductas de riesgo. Entonces también eso es un impacto que tienen estos roles y estos estereotipos. Y el otro del que ya hemos hablado, pues es que genera ciertos estereotipos en las mujeres en donde o eres la esposa, la amante, la puta, la madre, la suegra, y todas estas formas de nombrarnos siempre son en torno a nuestra relación con un varón. Entonces, pues bueno, decíamos hace un momento que eso genera pues que en nuestra sociedad tengamos que competir por quién está más cerca o quién influye más hacia el varón, ¿no? Y pues genera pues relaciones de competencia, de descrédito entre nosotras. La propuesta de los feminismos es justo de construir esas ideas, ¿no? Esos estereotipos y esos roles, cuestionarlos, darnos cuenta de que no siempre ha sido así y que no necesariamente tiene que ser así. Pues en ese sentido me parece que es también muy importante pues eso, adoptar el feminismo también como un pensamiento crítico, como una herramienta que nos ayuda a cuestionarnos las cosas, la realidad, lo que estamos viviendo, y que también nos ha dado la oportunidad de organizarnos en torno a eso. Sábado 9 de marzo 2024, la 1:24 p.m. y tenemos por acá otra participación de Arcelia, que justamente, como ella lo menciona casi al principio de este audio, que el capitalismo pues es algo relativamente nuevo a comparación del patriarcado y del machismo, pero ambos han tenido una relación. Ya ella nos los va a comentar más a fondo, así que vamos a escucharla con atención mientras ustedes, amigas y amigos, están haciendo sus actividades del día sábado. Vamos a escucharla, sigan en sintonía de Radio Teocelo. Y esta pregunta sobre la relación que existe entre el capitalismo y el patriarcado, pues bueno, es una pregunta que es muy de nuestros tiempos, porque podemos decir que el patriarcado es anterior al capitalismo, es decir, estos sistemas de dominación del patriarca, del varón, de lo masculino sobre lo femenino, se ha presentado desde hace muchos siglos. Si vemos la historia de la humanidad, casi que ha sido la historia también del patriarcado, en donde pues siempre se ha puesto al hombre como la figura del poder, el protagonismo de la historia, y a las mujeres con un papel secundario, pariendo siempre a estos grandes héroes. Mientras que el capitalismo, pues bueno, es un sistema económico que no tiene tanto tiempo en nuestra historia. Sin embargo, pues bueno, que encontró con el patriarcado pues unas, digamos, condiciones ideales para poder como emerger y para poder fortalecerse a tal grado que bueno, ahora es el modelo económico prevaleciente. Y bueno, lo que se ha denunciado desde los feminismos es que en realidad el capitalismo ha triunfado porque bueno, pues todo este análisis marxista que existe en torno a la plusvalía y cómo la ganancia es algo que pues se queda siempre el patrón, el dueño de los medios de producción, y que pues es gracias al trabajo que hacen los obreros, las obreras, que no se paga y no se reconoce, pues que el patrón o el dueño, en este caso de las empresas, pues acumula y acumula y acumula. Pero también no se había puesto atención, y esto sí es más reciente, en que hay otra parte que es de trabajo que se hace que no se remunera, y que es el trabajo de cuidados, que es sobre todo el trabajo que hacen las mujeres. Las mujeres, pues eso, asumimos el trabajo doméstico en un 80%, y ahora se está poniendo al centro la discusión sobre estos trabajos de cuidados, porque en realidad son lo que subsidian las ganancias de las grandes empresas
empresas o de los grandes capitalistas. Entonces, bueno, como ya existía un sistema de opresión que es el patriarcado hacia las mujeres, es decir, ellas ya asumían como suyos ciertos trabajos, ciertos roles, ciertas tareas, el capitalismo lo que hace es explotar todavía más. Por ejemplo, pues eso, nunca nos hemos puesto a pensar en todos los trabajos de cuidados que alguien hace para que un campesino, un albañil, un trabajador, pues tenga primero ropa limpia que ponerse en la mañana cuando va a salir a trabajar, que tenga comida o que se lleve un itacate para su trabajo. Cuando llegue cansado, pues bueno, también haya alimentos que pueda tener. Cuando llegue, pues bueno, no tenga que hacer todos los trabajos de casa, de recoger, lavar, limpiar, ordenar el espacio. Y pues todas esas cosas que se hacen, que son trabajos de cuidado, son necesarios para que este campesino, albañil, empleado pueda ir a trabajar cada día. Y todos estos trabajos que son trabajos de cuidados, por lo general los asumen las mujeres y nadie le reconoce, es decir, a la hora de que se le paga al campesino, al albañil, al trabajador, pues no es que llegue la mitad de su salario para él, que sí que acudió a trabajar, pero la otra mitad para la persona que hizo la otra parte del trabajo, que fue dar las condiciones y las posibilidades para que ese trabajador llegara a su empleo. Esto, digamos, como es lo que hace el sistema capitalista, es decir, explota no solo a quien trabaja y hace trabajo remunerado, que pueden ser hombres y mujeres, sino también a quienes hacen el trabajo de cuidados o trabajo no remunerado, que en su mayoría son mujeres. Entonces sí que hay una relación que se ha agudizado la desigualdad a partir pues de que en nuestro mundo se instauró el sistema económico capitalista, que es un sistema pues que ya sabemos de explotación. XEYTM. Transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Y a través de una antenototota gigante pasa la señal para llegar a su casita. a 1000 watts de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radioteocelo.mx. ¿Cuál es su nombre? Ángela Cabrera. ¿Sabe usted qué se conmemora el 8 de marzo? El Día Internacional de las Mujeres. ¿Por qué cree que es importante reconocer los aportes de las mujeres a la sociedad actual? Porque habemos mujeres que aportamos mucho a la sociedad. Hay buenas arquitectas, hay buenas policías, albañiles. También nosotras las mamás aportamos mucho aquí en casa con nuestros hijos. ¿Qué piensa sobre las situaciones de violencia a las que muchas mujeres aún se enfrentan? Pienso que están educadas a la antigua, como nuestras abuelas y nuestras mamás, que estaban enseñadas a soportar golpes y malos tratos. ¿Qué opinión nos puede dar sobre los piropos? ¿Le han dicho alguno y la han incomodado en algún momento? Sí, un señor aquí me decía que si no quería yo ir a tomar un cafecito, y lo que yo le contesté es que si no quería también invitar a mi esposo, y así no íbamos los tres juntos a echarnos el cafecito. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con motivo del Día Internacional de la Mujer? Que nos amemos mucho, que nos abracemos, que nos apapachemos, y si en algún momento nos hicimos daño, perdonarnos a nosotras mismas. Son la 1:34 p.m. Por acá estamos continuando ya en la última media hora de nuestro espacio. Esperemos que se esté siendo de su agrado las diferentes opiniones que hemos estado escuchando acerca de este movimiento. Y continuamos ya casi en la última parte con Arcelia, quien nos dice, pues después de escuchar todas estas opiniones de los diferentes casos de discriminación, de la desigualdad, de la injusticia, de todo esto que hemos estado viviendo desde hace muchos años atrás, siglos incluso, de toda esta desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres, y cómo el machismo nos ha estado pues dañando de diferentes formas, tanto psicológica, económica, mental también, porque lo comentábamos en un momento, también debido a esto ha habido diferentes suicidios y diferentes enfermedades. Entonces, después
de todo eso que nos comenta Arcelia, justamente nos dice pues qué hacer ante el machismo que vivimos en nuestra sociedad, cómo romper esas cadenas, cómo darle fin. Entonces vamos a escucharla, son la 1:35 p.m. y sigan en sintonía de Radio Teocelo. Esta pregunta de, bueno, vivimos en un patriarcado, estamos en una sociedad machista, ¿qué podemos hacer para ir cambiando las cosas? Me parece que, por un lado, una de las propuestas más prácticas y que me parece más innovadoras, que han llegado también desde los diferentes feminismos, es esta propuesta de poner al centro los afectos y los cuidados, es decir, promover una ética del cuidado, entendiendo que el cuidado va a empezar siempre por autocuidado. Yo me cuido y te puedo cuidar. Si no me cuido, no te puedo cuidar. Entonces, bueno, esta acción del cuidado y del autocuidado me parece que es muy revolucionaria, sobre todo para las mujeres que siempre hemos estado al cuidado de los otros y las otras personas y del territorio y de las otras formas de vida, los otros seres vivos. Entonces, el poder mirarnos a nosotras como sujetas de cuidado, que merecemos respeto, paciencia, cariño, ternura, puede hacer que cambie nuestra relación con nosotras, porque cuando vamos a cambiar la relación con nosotras, cuando empezamos a tratarnos con respeto, paciencia, cariño y cuidado, es como si empezáramos a hacer un cambio, pero además que es un cambio que se va expandiendo, es decir, esa forma en la que yo me empiezo a trabajar desde el afecto, desde la ternura, en la que yo me empiezo a tratar, pues voy a empezar a tratar automáticamente así a las otras personas y me voy a dar cuenta inmediatamente cuando alguien me está maltratando, cuando alguien no me está tratando de esa misma manera. Yo creo que esa es una forma en que podemos pues tratar de despatriarcalizar nuestra vida. También, claro, cuidar cómo nos relacionamos, cómo hablamos de las otras mujeres. Yo creo que eso también es bastante revolucionario, el asumir como posicionamiento ético y político que yo como mujer no voy a ser la responsable ni la causante de sufrimiento a otra mujer. ¿Y esto qué implica? Pues a lo mejor que no voy a entrar en triángulos amorosos, es decir, no voy a jugar el rol de la amante porque sé que eso le va a causar daño a otra mujer, que no voy a ser la que difunda o continúe la cadena de los chismes, ¿no? Cuando se trata de demeritar o de desacreditar a otra mujer. Y bueno, que también pues eso, voy a cuidar mis relaciones con otras mujeres de manera pues que no se sientan maltratadas, ¿no? Por mí, por lo que yo haga. Entonces pues también esa es una forma de ir despatriarcalizándonos, ¿no? También pues el poder como señalar con los varones claramente pues qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros límites y poder respetarlos. Quien tiene que respetar nuestros límites somos nosotras mismas. Los vamos a comunicar a las otras personas pues para que sepan cuáles son nuestros límites, para que tengan esa información, pero quien va a cuidar que ese límite no se pase voy a ser yo, y quien va a hacer algo cuando observe que alguien está pasando ese límite pues voy a ser yo. En ese sentido pues eso, ir como tratando de generar relaciones con los varones basadas en el diálogo, en la claridad, en el poder decir, mira, a mí no me gusta que me hables de esta manera porque para mí lo importante es esto, el buen trato, el cuidado, el respeto. Y entonces cuando me gritas o cuando me hablas con ciertas palabras pues me siento violentada, y eso ya lo comuniqué, y si en algún momento pasa pues no me quedo a recibir ese maltrato, me voy, dejo la conversación, abandono el lugar, le digo, mira, yo así no puedo comunicarme contigo. Es decir, hago algo cuando observo que alguien, específicamente un varón, está pasando mi límite y está empezando a tratarme desde el maltrato o desde la violencia. Entonces, bueno, también cómo generar estas formas de irnos relacionando con los varones que tengan como esa claridad de que nosotras queremos otro tipo de relaciones. Y bueno, pues, ¿qué le diría a otras mujeres? Pues eso, que nos organicemos, no tengamos miedo a irnos a compartirnos, a conectarnos desde la vulnerabilidad, que todas hemos pasado situaciones pues desafortunadas y violentas, y que lo personal es político, es decir, si me pasa a mí, si te pasa a ti, si le pasa a la vecina, no puede ser que nosotras tres estemos mal, sino que la sociedad está mal, y entonces pues hay que organizarnos en torno a eso, a nuestros dolores, a nuestra vulnerabilidad, a nuestra rabia, porque ya nuestras ancestras, las mujeres que han luchado, que han existido antes de nosotras, que han gestado este movimiento desde hace al menos 2 siglos, nos han demostrado que ese es el camino, luchando, alzando la voz, teniendo también paciencia, que muy posiblemente los cambios que queremos en nuestra sociedad no los vamos a ver, pero los van a disfrutar las otras y los otros. Entonces, pues bueno, eso creo que es el principal aprendizaje que podemos tomar
de estas otras mujeres y entonces pues honrar su memoria, honrar su lucha haciendo lo mismo, manteniendo la llama encendida.